Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era el otoño de 2022 cuando mi esposa, Harper y yo decidimos darnos una muy necesaria noche libre. Teníamos una pequeña, Luna, que apenas tenía 2 años. Sin familiares cerca que pudieran echarnos una mano, recurrimos a una aplicación en línea de niñeras llamada Sitter City, con la esperanza de encontrar a alguien en quien pudiéramos confiar. Tras revisar decenas de perfiles, nos topamos con una mujer llamada Evelyn. Sus reseñas eran impecables. La describían como responsable, experimentada y con excelentes referencias. Había trabajado antes con familias que tenían niños pequeños, así que pensamos que sería perfecta para nosotros. Cuando la conocimos en persona, Evelyn era exactamente como se describía en su perfil, una mujer de unos 20 y tantos años, de voz suave y trato amable, que enseguida se ganó a Luna. Incluso nos aseguró que tenía experiencia con niños de temperamento más activo, lo que nos dio tranquilidad. Nos sentimos cómodos dejándole a nuestra hija por unas horas. Al fin y al cabo, solo íbamos a una cena con algunos colegas, nada fuera de lo común. La noche comenzó como cualquier otra. Harper y yo cenábamos tranquilamente en casa de unos amigos, poniéndonos al día con antiguos compañeros de la universidad, conversando sobre futuros proyectos y mis planes para el siguiente semestre. Todo era paz. Recuerdo haber sentido un alivio enorme sabiendo que Luna estaba en buenas manos. Incluso llamamos una vez para asegurarnos de que todo iba bien. Evelyn nos contó que ya había acostado a Luna y que todo transcurría con normalidad. Sin embargo, al regresar a casa, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Durante la cena me había repetido que solo era paranoia, que Evelyn venía altamente recomendada y no había motivo para preocuparme. Pero al acercarnos al vecindario, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí, un presentimiento difícil de ignorar. Llegamos a casa alrededor de las 11:30 de la noche y lo primero que noté fue el silencio absoluto. Las luces estaban tenues y el ambiente se sentía distinto. Esperaba escuchar a Evelyn hablándole a Luna o leyéndole un cuento antes de dormir, pero lo único que se oía era un inquietante silencio. Le dije a Harper que iría a revisar. Encontré a Evelyn en la sala, revisando su teléfono, mientras Luna dormía profundamente en su cuna. Todo parecía estar en orden. Evelyn se levantó al verme, me sonrió y me aseguró que la noche había transcurrido sin incidentes, pero había algo raro en su mirada. Una especie de nerviosismo, como si quisiera irse con prisa. Intenté no darle importancia, pensando que era solo mi imaginación. Mientras hacía una rápida inspección de la casa para asegurarme de que todo estuviera cerrado, noté algo fuera de lugar. La ventana del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. En un principio no le di mayor importancia, quizá la había dejado así por descuido, pero un pensamiento cruzó mi mente. ¿No se suponía que debía estar cerrada con llave? Decidí revisar las cámaras de seguridad que habíamos instalado en la casa. No eran equipos sofisticados, pero bastaban para darnos cierta tranquilidad. Abrí la aplicación en mi teléfono y comencé a revisar las grabaciones. Todo parecía normal, hasta que llegué a un punto que me hizo sentir un vuelco en el estómago. A la hora en que salimos para la cena, se veía a Evelyn caminando por la sala, aparentemente acomodando cosas, pero al avanzar unos minutos, la vi entrar en nuestro dormitorio. La cámara no tenía el mejor ángulo, pero se alcanzaba a distinguir su silueta revisando los cajones. Me incliné hacia la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. No estaba ordenando, estaba hurgando entre nuestras pertenencias. Después de unos minutos, la observé guardar algo en su bolso. No lograba ver con claridad qué era, pero parecía uno de mis relojes, el mismo que había dejado sobre la cómoda
valuado en varios cientos de dólares. No podía creerlo. Evelyn nos estaba robando. Adelanté el video hasta otra cámara, la de la cocina. Allí se la veía de pie junto a la puerta trasera, mirando hacia afuera. Para mi horror, la observé desbloquear la cerradura. Fue entonces cuando comprendí que su intención iba más allá de robar. No sabía si actuaba sola o si alguien la esperaba fuera, pero todo indicaba que había planeado algo más grande. Me quedé paralizado, intentando asimilar lo que veía. Llamé a la policía de inmediato, con las manos temblorosas mientras explicaba la situación. El operador me aseguró que una patrulla ya estaba en camino. Harper y yo esperamos en silencio, con el corazón en la garganta, mientras Evelyn seguía en la casa. ¿Intentaba fingir normalidad para escapar o tenía a alguien más involucrado? Cuando los agentes llegaron, revisaron la casa a fondo. Encontraron que Evelyn efectivamente había tomado varios objetos, pero cuando la confrontaron, ella lo negó todo, incluso ante la evidencia de las grabaciones. Alegó que solo había estado buscando algo para sentirse más cómoda, aunque no pudo justificar el bolso que escondía bajo su chaqueta. Fue arrestada, pero mientras la sacaban de la casa, una sensación de inquietud me invadió. Había algo en todo aquello que no encajaba. ¿Actuaba Evelyn por cuenta propia o era parte de algo más? Recordé entonces la ventana abierta del cuarto de huéspedes, y ese detalle no me dejó dormir en toda la noche. Pensar que quizá habíamos evitado un robo mayor, o algo peor, me heló la sangre. Esa noche permanecí despierto, repasando una y otra vez los acontecimientos. ¿Qué buscaba realmente Evelyn? ¿Y con quién colaboraba? La policía no pudo darnos respuestas, y nunca volvimos a saber de ella. Solo me quedó una certeza. Habíamos estado demasiado cerca de algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestro propio hogar ya no era un lugar seguro. Historia 2. Escribo esto en un tranquilo domingo de marzo de 2025. Casi 2 años han pasado desde aquella noche que casi me hace abandonar mi carrera y regresar directo a Ciudad del Cabo. Aún así, el recuerdo me sigue tocando el hombro cada vez que me quedo despierto hasta tarde. Por eso he decidido contarlo tal como se lo narraría a un amigo, sin dramatismos, solo los hechos tal cual ocurrieron. A finales de mayo de 2023, tenía 26 años y era un estudiante sudafricano becado, cursando un posgrado en economía en la Universidad de la ciudad de Dublín. Los exámenes estaban programados para la primera semana de junio y necesitaba obtener una distinción para asegurar un buen empleo y poder comenzar a enviar dinero a casa, a mis padres y a mis 2 hermanas menores en Kicha. Compartía un departamento de 2 niveles en la calle Richmond con Liam Donnelly, un estudiante irlandés de informática que organizaba su vida con notas adhesivas de colores. Aquel lunes por la noche Liam había salido a estudiar con sus amigos Kevin y John, dejándome solo en el piso, justo como me gustaba para concentrarme. Cerca de la medianoche, preparé mi tercera taza de café instantáneo y empecé a caminar de un lado a otro por la sala, carpeta en mano. La televisión encendida sin sonido proyectaba la luz anaranjada de las farolas sobre las ventanas. Cada hora hacía 5 flexiones para mantenerme despierto. Poco después de las 12, escuché un golpe sordo justo encima del techo del salón, como si alguien hubiera dejado caer una mochila pesada. El edificio, una vieja casa georgiana remodelada, solía crujir, y alguna vez había oído ruidos de los vecinos, pero a esa hora normalmente reinaba el silencio. Me quedé inmóvil, esperando un segundo golpe. Nada. Me convencí de que alguien había movido un mueble y volví a mis apuntes de teoría de juegos. 1 hora más tarde, otro golpe más fuerte hizo temblar la lámpara del techo. Esta vez no pude ignorarlo. Con la linterna del móvil en una mano, subí las escaleras traseras que llevaban a nuestro cuarto de almacenamiento, una habitación que casi nunca usábamos. La puerta seguía cerrada, la alfombra intacta, las ventanas bien aseguradas. Incluso murmuré un tímido «Hola». Ninguna respuesta, ningún paso apresurado.
Solo el sonido lejano del tráfico y el eco de mi propio pulso. Me sentí ridículo por haber perdido 10 minutos de estudio y volví a la planta baja. El cansancio finalmente me alcanzó alrededor de las 3 de la madrugada. Me tumbé en el sofá con el libro abierto sobre el pecho. Pocos minutos después sentí una mano firme presionando mi hombro derecho, un toque inequívocamente humano. Me incorporé de golpe. Grité y casi lancé un puñetazo antes de darme cuenta de que era Liam, de pie junto al sofá con las manos levantadas. El corazón me latía tan fuerte que podía saborear el hierro en la boca. Exhalé con fuerza y entonces volví a congelarme. 2 hombres corpulentos se encontraban en la entrada del salón, con el rostro cubierto por mascarillas de papel baratas y capuchas oscuras, las manos metidas en los bolsillos de sus chaquetas. Liam, nervioso, se rascó la nuca y explicó con voz casi apenada que el vecino de Kevin tenía su piso en obras y que los tipos necesitaban un lugar tranquilo donde dormir antes de su examen. Hizo un gesto hacia los desconocidos como si aquello fuera lo más natural del mundo. Pero máscaras a las 3 de la madrugada en el interior de nuestro piso no tenía nada de normal. Aún así, estaba demasiado agotado para discutir. Murmuré algo como, sí, está bien, lo que sea, y me fui tambaleando a la pequeña cocina por un vaso de agua. A eso de las 3:40 de la mañana, el sueño me venció por completo. Lo último que recuerdo fue a Liam extendiendo un edredón extra en el suelo, mientras los 2 hombres se sentaban en silencio junto al radiador. Un tiempo después, un dolor punzante en la base del cráneo me arrancó del sueño. Estaba medio caído en el suelo, con los ojos llorosos y un zumbido en los oídos. 2 siluetas se cernían sobre mí, las mismas capuchas, las mismas máscaras. Uno sostenía mi vieja bolsa del portátil, el otro tenía mi cartera y la cámara Canon Reflex digital de lente única de Liam. Logré murmurar su nombre, pero no obtuve respuesta. Solo una orden seca, amortiguada por la tela de la máscara. Una bota me empujó las costillas en señal de advertencia. Luego escuché pasos corriendo hacia la escalera, el portazo del piso, y después el silencio absoluto. Solo el zumbido del refrigerador y mi respiración entrecortada. Desperté horas más tarde, con el sol colándose entre las cortinas. Mi cabeza palpitaba. Más tarde descubriría que necesitaba 2 puntos de sutura para cerrar la herida. Subí tambaleándome al piso superior en busca de analgésicos y encontré la puerta del trastero, que antes estaba cerrada, completamente abierta. Dentro, Liam estaba atado de pies y manos con bridas plásticas, con un cable de antena de televisor rodeando su cintura y una media usada como mordaza. Le corté las ataduras con el cúter que usábamos para abrir paquetes y, en cuanto escupió la mordaza, lo primero que dijo fue, «No son Kevin ni John», temblando. Me contó cómo. Después de que yo me quedara dormido, los supuestos amigos le pidieron mantas extra y cuando se dio la vuelta para buscarlas, lo atacaron por sorpresa. Lo arrastraron escaleras arriba y se quitaron las máscaras. Juró que nunca los había visto. Dijo que ambos eran hombres de unos 30 y tantos, cabezas rapadas, acentos difíciles de ubicar pero claramente no irlandeses. Le exigieron nuestras pertenencias y contraseñas, amenazando con volver si hablábamos con la Garda, la policía. Después lo dejaron amarrado mientras uno saqueaba los cajones y el otro bajaba a la sala. Cuando me golpearon, cerraron la puerta principal desde dentro y lanzaron la llave por la ranura del correo, para evitar que los persiguiéramos de inmediato. En el hospital St. James, los paramédicos me curaron la herida y diagnosticaron una leve conmoción cerebral. Los agentes de Garda tomaron nuestras declaraciones en cubículos separados. El inventario reveló que los ladrones se habían llevado mi pasaporte, la cámara de Liam, 2 relojes, mi computadora portátil y el dinero en efectivo que había ahorrado trabajando los fines de semana en un bar. Curiosamente, ignoraron los equipos electrónicos más valiosos. Cuando Garda llamó a Kevin y John, todo se desmoronó. Ambos habían estado en el condado de Clare desde el sábado anterior, asistiendo al funeral de su abuela. Jamás habían organizado ninguna sesión de estudio nocturna. Quienquiera que fueran los intrusos,
Usaron esos nombres solo para ganarse nuestra confianza. La policía científica no halló huellas útiles. Las mascarillas encontradas bajo el radiador eran de una marca genérica, vendida en cualquier ferretería desde Dublín hasta Donegal. Para colmo, las cámaras de seguridad de Richmond Street estaban fuera de servicio esa semana, algo que los ladrones tal vez sabían. Por la tarde, los oficiales admitieron que no había pistas sólidas. El informe oficial clasificó el caso como robo agravado por autores desconocidos, con los números de incidente garabateados en una copia de carbón. Cambiamos el cilindro de la puerta. Instalamos un cerrojo digital y una cámara de movimiento barata sobre la escalera, pagada con mi tarjeta de crédito, que todavía sigo pagando. Durante el resto de la época de exámenes, no podía cruzar la sala sin revisar cada rincón, y Liam solo podía dormir con un podcast sonando en los auriculares. A menudo aquel verano me sorprendía reviviendo un solo detalle: el hombro del ladrón más bajo, que subía y bajaba como si riera en silencio mientras ataba a Liam. No era furia lo que reflejaba su rostro cuando se quitó la máscara, sino diversión, como si hubiese repetido el mismo truco decenas de veces y ya esperara con ansias el número 13. La policía nunca volvió a llamarnos. Mi pasaporte apareció 5 semanas después en un buzón cerca del túnel del puerto de Dublín, con la página de la foto arrancada. Todo lo demás desapareció, seguramente empeñado esa misma mañana. A veces todavía imagino a alguien hojeando mis archivos personales en mi viejo portátil o manipulando mi calculadora, sin importar que cada objeto representaba un mes más de esfuerzo y sacrificio. Logré aprobar los exámenes apenas, y en octubre de 2024 finalmente pude enviar el primer monto considerable a casa, suficiente para reparar el techo con goteras sobre la habitación de mis padres. Sin embargo, cada logro me devuelve a esa noche, al peso de una mano extraña sobre mi hombro en la oscuridad, y a la certeza de que 2 hombres que nunca habíamos visto entraron en nuestro hogar con mascarillas desechables y salieron con pedazos de nuestras vidas, invisibles, impunes y seguramente listos para hacerlo de nuevo en otro lugar. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que visitas nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos relatos de terror. Tu apoyo significa mucho para nosotros, así que comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Comencé a trabajar en Palmos Pizza en septiembre de 2022. Necesitaba el empleo. En casa las cosas estaban patas arriba. Mi madrastra, Diane, se encargaba cada día de recordarme que no era su hijo. No me golpeaba ni nada por el estilo, pero tampoco le hacía falta. Cada jornada era una especie de examen que nunca lograba aprobar. Comentarios constantes sobre que era flojo, inútil, que terminaría igual que mi madre biológica, la que se había marchado. Solo quería escapar del ambiente de la casa, aunque fuera por unas horas. Así que tomé el turno nocturno de repartidor de pizzas. El trabajo no era malo. La mayoría de las veces todo estaba tranquilo. Me gustaba conducir por la ciudad con música y el olor de la comida caliente impregnando el auto. Los clientes eran amables y aunque las propinas no eran una fortuna, me alcanzaban para llenar el tanque y comprarme un poco de paz mental. Todo ocurrió una noche de jueves. Lo recuerdo bien porque al día siguiente tenía clases y esperaba que la jornada fuera sencilla. Estábamos tranquilos, solo el cocinero, la chica del mostrador y yo. Alrededor de las 9:30 de la noche, entró un pedido. Una pizza mediana de pepperoni, pago en efectivo. La dirección quedaba a unos 10 minutos del local, una casa de un solo piso ubicada cerca del bosque, justo donde las viviendas nuevas empezaban a mezclarse con los antiguos terrenos de cultivo. Llegué poco antes de las 10. La calle estaba completamente silenciosa, ni una luz encendida. Revisé 2 veces la dirección. Era la correcta. Tomé la caja de pizza, caminé por la entrada y toqué la puerta. Nada, ni un sonido, ni pasos al otro lado. Toqué de nuevo. Silencio. Pensé que tal vez estaban buscando dinero o en el baño.
así que esperé. 30 segundos quizá. Toqué una tercera vez, más fuerte, y dije en voz alta: Palermos, nada. Silencio total. Estaba por sacar mi teléfono para llamar al número del pedido cuando noté algo. La cortina de la ventana junto a la puerta se movió ligeramente, como si alguien hubiera asomado un instante y la hubiera soltado. Me incliné un poco para mirar, pero adentro no había luces encendidas, solo el resplandor azulado de un televisor en una habitación del fondo. Esperé un poco más, tal vez 2 minutos, y cuando estaba por regresar al auto y anular el pedido como una broma, vi unas luces reflejarse en mi espejo lateral. 2 patrullas policiales se acercaban sin sirenas, avanzando despacio, como si no quisieran llamar la atención. Una se estacionó al otro lado de la calle y la otra bloqueó mi coche por detrás. Me quedé inmóvil, la caja de pizza aún en la mano, observando. Los 2 agentes salieron del vehículo. Uno era mayor, quizá de unos 40 y tantos, y el otro más joven y alto. El veterano se puso guantes mientras caminaba hacia mí, y el más joven abrió el maletero del coche patrulla y sacó una escopeta. Se me secó la garganta. El oficial mayor se detuvo a mitad del jardín y me gritó: «Oye, muchacho, ¿estás entregando algo en esta casa?» Asentí. «Sí, una pepperoni». Nadie responde. El hombre miró la puerta y luego volvió a mí. «Esta noche no habrá entregas», dijo con voz firme. «Vuelve a tu auto y quédate allí». No discutí. Caminé lentamente de regreso. Me subí al coche y cerré los seguros. Dejé la pizza en el asiento del copiloto y observé por el retrovisor. El policía mayor subió los escalones del porche y miró la puerta. Luego le hizo una señal al compañero. No tocaron, no hablaron. Permanecieron quietos unos segundos, hasta que el más joven rodeó la casa agachado, con la escopeta preparada. Tenía las manos temblando cuando volví a mirar hacia la ventana. Tal vez esperaba ver que alguien abría la puerta al fin, pero lo que vi fue distinto. La cortina se movió otra vez, y esta vez vi una parte de un rostro, solo un ojo y un trozo de frente, mirándome directamente. Me quedé helado, no tanto por lo que veía, sino por lo inmóvil que estaba. No parpadeaba, no se movía, solo observaba. Luego desapareció. Los policías no irrumpieron, no gritaron órdenes. Todo fue un silencio espeso que parecía no tener fin. Yo seguía en el coche, sin atreverme a arrancar, viendo cómo el tiempo se deslizaba lento. Quizás pasaron 20 minutos o más. Finalmente, llegó otro vehículo, esta vez sin distintivos. De él bajó un hombre de civil que habló con los oficiales. Ellos asintieron y señalaron hacia la casa, luego hacia mí. El sujeto caminó hasta mi coche y tocó la ventanilla. Bajé el cristal apenas unos centímetros. «Puedes irte», me dijo con tono seco. «Le explicaremos a tu jefe. Solo regresa al local». Quise preguntar qué pasaba, si estaba en problemas, pero ya se había dado la vuelta antes de que pudiera abrir la boca. Di marcha atrás con cuidado, esquivando la patrulla, y me alejé. Cuando regresé a Palmos, mi encargado me miró confundido mientras le contaba todo. Dijo que no había recibido llamadas del cliente ni de la policía y que nadie había cancelado el pedido. Tomó el comprobante y se dio cuenta de que el número de teléfono tenía menos dígitos. Era falso. Me dejó fichar la salida antes de hora, lo cual agradecí, aunque no pegué un ojo esa noche. Al día siguiente revisé las noticias locales. Nada, ni reportes policiales, ni arrestos, ni actividad en ese vecindario. Seguí buscando durante una semana entera, como si nunca hubiera pasado. Por costumbre, unos días después revisé los registros de entregas de esa noche. Aquella dirección nunca había aparecido antes. El pedido se había ingresado manualmente, sin número telefónico, sin correo electrónico, sin notas. Solo una dirección. A veces me pregunto qué habría ocurrido si hubiera esperado un poco más, o si hubiera tocado otra vez la puerta, o si los policías no hubieran llegado justo en ese momento. Porque quien estuviera dentro de esa casa esperaba a alguien esa noche, y todavía no estoy seguro de que ese alguien fuera yo.
Historia 4. Esto me ocurrió cuando tenía 7 años y vivía en un tranquilo vecindario suburbano en el sur de Pensilvania. Era otoño, a mediados de octubre, creo. Las hojas tenían ese color ámbar perfecto y el aire olía a una mezcla de humo de chimenea y madera húmeda. Acababa de empezar segundo grado y por primera vez en mi vida se me permitió caminar solo desde la escuela hasta casa. El trayecto no era largo, apenas 3 calles, y el barrio era considerado seguro. Mi madre trabajaba desde casa y, normalmente, me esperaba en la ventana para saludarme con la mano cuando llegaba a la esquina. Ese pequeño gesto me hacía sentir mayor de lo que realmente era, como si estuviera haciendo algo de adulto, aunque mi mochila probablemente pesara más que yo. Aquel viernes, todo parecía normal. Caminaba hacia casa como siempre. En mi lonchera llevaba un sándwich de mantequilla de maní con jalea que no había comido durante el almuerzo. Lo había cambiado por unos Doritos y un Twinkie, y lo balanceaba de un lado a otro como un péndulo mientras avanzaba. Todo estaba en calma, hasta que vi el mercado de garaje. Estaba en Ridgewood Drive, una calle antes de la mía, frente a una casa a la que nunca le había prestado atención. Una vieja vivienda de 2 pisos, con el porche cubierto de hiedra y un aire de abandono. Afuera habían colocado unas mesas y sillas plegables cubiertas con mantas, y los objetos estaban esparcidos por el césped, como si una tienda de segunda mano hubiera explotado en el jardín. Lo que llamó mi atención fue una pequeña caja de madera con esquinas de bronce y un cierre metálico. No sabría decir por qué me atrajo. Simplemente parecía interesante. Así que me acerqué. Ese fue mi primer error. El hombre que estaba sentado detrás de la mesa era alto y extremadamente delgado, tanto que parecía hecho de alambres y goma estirada. Llevaba una sudadera con capucha demasiado grande, el rostro cubierto por la sombra de la tela a pesar de que el sol aún brillaba. Su piel era pálida, con manchas, y sus labios estaban tan agrietados que parecía no haber bebido agua en días. Pero lo que más recuerdo son sus ojos, vacíos, desconectados de todo, como si miraran sin ver. No dijo ni una palabra cuando tomé la caja, solo la sostuve, observando los grabados tallados en la madera. En la base tenía unas iniciales quemadas a fuego, CH. Le pregunté cuánto costaba. Finalmente habló, y te juro que su voz no coincidía con su cuerpo. Era aguda, demasiado alegre, casi como si se burlara de mí fingiendo amabilidad. $3, dijo, pero tienes que prometer que no la vas a abrir. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque hay cosas que no deben abrirse, respondió. Muerden. Solté una risa nerviosa. Pensé que estaba bromeando. Tenía 7 años. No distinguía bien cuando alguien era raro gracioso o raro inquietante, pero algo en su sonrisa, demasiado amplia, los dientes demasiado blancos, me puso incómodo. Metí la mano en la mochila buscando mi monedero de monedas, pero antes de que pudiera abrirlo, él me arrebató la caja de las manos. No, dijo con firmeza. Hoy no. No supe qué responder. Me quedé ahí, incómodo, sin moverme. Entonces se inclinó hacia mí, y te juro que su espalda se dobló de una forma que ningún cuerpo humano debería doblarse. No deberías andar solo, susurró, con un aliento caliente y agrio. Le pasan cosas malas a los niños que no escuchan. Fue entonces cuando lo sentí, ese vacío en el estómago, el instinto puro del miedo. Algo no estaba bien. Di media vuelta y eché a correr. Corrí tan rápido como pude, con la lonchera golpeándome la pierna y la mochila rebotando en mi espalda. No paré hasta llegar al final de Ridgewood, donde comenzaba mi calle. Mientras corría, escuché su voz detrás de mí, demasiado calmada. Nos vemos la próxima, pequeño. Cuando llegué a casa, mi madre no estaba en la ventana. Estaba dentro, en una llamada de trabajo. No le conté nada. Tenía miedo de que no me dejara volver a caminar solo a casa, y no quería perder ese privilegio. Así que me quedé callado. Esa noche tuve una pesadilla. Caminaba frente a aquella casa otra vez, y la caja estaba sobre la mesa, abierta.
Dentro había dientes, no de juguete ni de Halloween, sino humanos, amarillentos, aún con raíces ensangrentadas. Chasqueaban entre sí, mordiendo el aire como si tuvieran hambre. Desperté llorando, pero no le conté nada a mi madre. El lunes siguiente decidí tomar una ruta diferente para evitar Richwood, pero el martes la curiosidad me ganó y pasé por ahí de nuevo. El mercadillo había desaparecido, sin mesas, sin mantas, sin sillas, solo un césped embarrado y una luz del porche parpadeando en pleno día. Y él estaba sentado en el porche, las manos sobre el regazo, mirando fijamente al frente. Cuando pasé frente a la casa, se levantó lentamente, como si se desplegara desde la sombra. No esperé a ver qué haría después. En ese momento apareció el señor Salter, nuestro vecino de al lado, ex militar, de esos tipos que todavía hacen ejercicios con su perro en el patio trasero. Llevaba una pala en una mano y conducía una camioneta vieja y abollada. Me vio corriendo y me detuvo con una mano en el hombro. ¿Estás bien, campeón?, preguntó. Yo apenas podía respirar, pero asentí y señalé hacia la casa. Ese hombre dijo cosas raras. Me asustó. El señor Salter no respondió. Miró por encima de mi hombro. Luego me miró directamente. Sus ojos se entrecerraron. Vete a casa, dijo. Ahora, no te detengas hasta estar adentro. Hice exactamente lo que me dijo. Nunca supe qué hizo o qué le dijo al hombre del porche, pero al día siguiente había un cartel de se vende frente a la casa. Una semana después estaba vacía. El señor Salter nunca habló del tema y yo tampoco lo mencioné. Años más tarde, ya en la preparatoria, le pregunté a mi madre si recordaba al hombre de Richwood. Dijo que le sonaba haber escuchado algo sobre un arresto por acoso, pero que los detalles eran confusos. Nadie en el vecindario sabía quién era ni de dónde había venido. Era como si hubiera aparecido y desaparecido de la nada. A veces pienso en aquella caja, en los grabados, el pestillo, las iniciales. Me pregunto qué habría dentro realmente, o si en realidad había algo. Quizás solo era un hombre extraño intentando asustar a los niños, o quizás algo mucho peor. Pero cada octubre, cuando el aire vuelve a oler a madera quemada y las hojas se tiñen de ámbar, recuerdo aquel camino de regreso a casa. Y aunque han pasado muchos años, nunca, jamás, vuelvo a pasar por Richwood Drive. Historia 5. Esto me ocurrió en el verano de 2018, cuando estaba por pasar a 8º grado. Ese año asistí a un campamento de verano en las montañas Apalaches, un lugar que consideraba casi como mi segundo hogar. Allí no tenía que preocuparme demasiado por los estudios, aparte de unas cuantas tareas estivales, y además había hecho algunos de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Por eso igual, el verano siempre ha sido mi estación favorita. Significaba libertad, diversión y amistad. Me llevaba bien con prácticamente todo el mundo en el campamento, excepto con una persona, alguien que me enseñó lo peligrosas que pueden ser algunas personas detrás de una sonrisa amable. Ese verano llegó un nuevo consejero llamado Art. Parecía tener unos 50 años, con el cabello completamente blanco y la piel algo arrugada. Para mí, era raro que alguien de su edad trabajara como consejero en un campamento lleno de adolescentes. No sé ustedes, pero eso me daba una vibra bastante inquietante. Cuando mi grupo lo conoció, parecía un hombre de confianza. Durante la primera semana nos ayudaba a mantener limpia la cabaña y siempre tenía palabras amables cuando alguno se sentía mal. Al principio nadie tuvo problemas con él, pero las chicas del campamento empezaron a murmurar cosas a sus espaldas, diciendo cosas como: «Ese viejo da miedo, seguro se aprovecha de los niños». Y aunque sus comentarios sonaban duros, no podía negar que había algo extraño en su presencia. Era mucho mayor que los demás consejeros, y eso hacía que su papel allí pareciera fuera de lugar. Una noche, todo cambió. Tuvimos una noche libre, donde podíamos hacer lo que quisiéramos,
y mis compañeros y yo decidimos jugar un partido de tenis. Durante el juego, Art se quedó mirándonos todo el tiempo. Sonreía de una forma exagerada, una mueca amplia que me recordó al payaso Pennywise de It. Me pareció escalofriante. ¿Por qué sonreía así? ¿Era realmente el tipo del que hablaban las chicas? Una parte de mí quiso pensar que solo estaba disfrutando al vernos divertirnos, pero esa sonrisa no era normal. Esa no fue la única vez que me hizo sentir incómodo. Una noche, después de ducharme, vi una botella de crema de afeitar sobre el lavabo. En aquel entonces estaba empezando la pubertad, pero aún no tenía barba ni bigote. Por curiosidad, la tomé para leer la etiqueta. En ese momento sentí unas manos tensas sujetándome los brazos con fuerza. Me giré sobresaltado y vi que era Art. Su expresión era dura, los ojos llenos de ira. «Escúchame bien, mocoso», me dijo con voz baja y cortante. «No quiero verte tocando mis cosas, ¿entendido?» Todo ocurrió tan rápido que apenas entendí lo que pasaba. Estaba paralizado de miedo. Apenas pude balbucear. «Sí, lo siento. Más te vale no hacerlo otra vez», gruñó, «o te vas a arrepentir». Salí corriendo del baño, todavía con la bata puesta y temblando, el corazón desbocado. No podía creer lo que acababa de pasar. Me sorprendía que nadie más en la cabaña hubiera escuchado nada. Me sentí tan humillado y asustado que preferí no contarle a nadie. Me daba vergüenza. Con el paso de las horas logré calmarme, pero desde entonces evitaba a Art siempre que podía. Llegó el final de la primera semana del campamento y algo más ocurrió, algo que casi me hizo empacar mis cosas y marcharme para no volver jamás. Era martes o miércoles de la segunda semana. Mi grupo regresaba de la noche de cine, uno de los eventos más esperados del campamento. Justo ese día, Art tenía la noche libre, lo cual me daba cierto alivio después del incidente. Pero unos 15 minutos después de volver a la cabaña, se escucharon gritos a lo lejos, chillidos agudos que sonaban como los de niñas pequeñas aterradas. Duraron poco más de un minuto y luego, silencio total. Mis compañeros y yo nos miramos sin entender nada. Esa noche teníamos 3 consejeros presentes. 2 de ellos salieron corriendo para investigar qué había pasado, mientras el tercero se quedó con nosotros. Obedecimos su orden de permanecer dentro y esperamos. Pasó 1 hora y media y los consejeros aún no volvían. Algo serio debía haber ocurrido. Finalmente, el que se había quedado con nosotros apagó las luces y nos mandó a dormir, aunque nadie logró pegar ojo, preguntándonos qué demonios estaba pasando afuera. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el comedor, la verdad salió a la luz. Me senté con algunos compañeros de cabaña y se nos unieron unas chicas mayores. Estábamos comiendo cuando una de ellas, con la voz temblorosa, nos contó todo. Esa noche, las niñas de la cabaña más joven habían oído ruidos en su baño mientras sus consejeras conversaban afuera. Intrigadas fueron a revisar. Al abrir una de las puertas del baño, encontraron nada menos que a Art, el consejero de 50 años, sentado en el inodoro con los pantalones abajo, exponiéndose ante ellas. Les sonrió y dijo: «Hola, chicas bonitas». Las niñas gritaron y salieron corriendo hacia el bosque, despavoridas. Esos fueron los gritos que habíamos oído desde nuestra cabaña. 2 de sus consejeras las siguieron, mientras otras, incluyendo 2 de las nuestras, corrieron al baño. Allí encontraron a Art aún en la misma posición, sin intentar escapar. 3 consejeros varones lo derribaron al suelo y lo inmovilizaron, mientras otro llamaba por radio a la policía del campamento. Cuando los oficiales llegaron, Art seguía reducido en el piso. Lo subieron al patrullero y se lo llevaron detenido. Las niñas afectadas tuvieron que dormir en otras cabañas, porque la suya ya no se sentía segura. Recuerdo que en el comedor todos quedamos en shock. Nadie decía una palabra. Solo se escuchaba el murmullo de otras mesas donde se contaba la misma historia. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, especialmente por esas niñas que habían pasado por algo tan aterrador. Volví al campamento solo una vez más, el verano siguiente.
Nunca volvió a pasar algo similar y, por supuesto, Art jamás regresó. No sé qué fue de él, pero no me sorprendería que esté encerrado en alguna institución donde no pueda hacerle daño a nadie más. Personas como él deberían permanecer encerradas por mucho tiempo, quizá para siempre. Y si existe algo de justicia, espero sinceramente que su vida no sea nada fácil, porque depredadores como él no merecen seguir caminando por este mundo. Historia 6. Todo comenzó porque necesitaba hacer espacio en mi apartamento. Era domingo por la mañana, 15 de mayo de 2022. Me acababa de mudar a un nuevo lugar, un modesto departamento de una habitación cerca del centro de Columbus, Ohio. Mis padres, que recientemente se habían mudado a un sitio más pequeño, me habían dejado algunos muebles viejos, entre ellos un gran gabinete de madera antigua. Era una pieza hermosa, robusta y probablemente valiosa, pero demasiado grande para mi pequeño espacio. Decidí que lo más rápido era venderlo por Facebook Marketplace. Tomé unas cuantas fotos decentes y publiqué el anuncio cerca del mediodía. En cuestión de minutos empezaron a llegar mensajes. La mayoría eran ofertas ridículas o intentos de regateo, pero uno destacó. Era de un tipo llamado Derek, que me escribió casi de inmediato diciendo que pagaría el precio completo sin hacer ninguna pregunta. 2 horas después, Derek apareció en mi apartamento. Parecía amigable, un hombre de unos 30 y tantos, vestido de manera casual con jeans y una chaqueta oscura. Se mostró muy interesado en el gabinete, demasiado interesado, de hecho. Lo inspeccionó con una atención casi obsesiva. Abría y cerraba los cajones con lentitud. Pasaba la mano por el interior. Medía con precisión cada compartimento. En ese momento pensé que quizá era un coleccionista o restaurador, alguien meticuloso que buscaba autenticidad. Finalmente acordamos la venta y Derek me entregó el dinero en efectivo sin dudar. Afuera tenía una camioneta pequeña y aunque insistí en ayudarlo a cargar el mueble, él rehusó una y otra vez, empeñado en hacerlo todo por su cuenta. En retrospectiva, me doy cuenta de lo extraño que fue todo aquello, pero en ese momento lo pasé por alto. Solo me sentí aliviado de haber vendido el gabinete y liberado espacio en casa. Durante los días siguientes, la vida volvió a la normalidad. Me concentré en el trabajo y en acomodar mi apartamento, hasta que llegó el miércoles por la noche y algo empezó a sentirse diferente. Mientras conducía de regreso del trabajo, noté un sedán blanco detrás de mí en el retrovisor. No me adelantaba, pero tampoco se quedaba atrás. Simplemente mantenía mi ritmo y mis giros. Al principio no le di importancia. Columbus es una ciudad concurrida y es normal que un coche siga el mismo rumbo por un rato. Pero pasaron 15 minutos y el auto seguía allí, como una sombra. Empecé a sentirme incómodo. Para comprobar mis sospechas, tomé un par de giros innecesarios. Incluso di una vuelta por un estacionamiento. Solo entonces el sedán se desvió y desapareció. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero la inquietud se quedó conmigo. Al día siguiente, en la oficina, no pude evitar pensar en eso. Me repetía que seguramente era paranoia, hasta que esa misma noche, al llegar a casa, noté otro vehículo, esta vez una SUV oscura, estacionada frente a mi edificio. A través de los vidrios polarizados apenas se distinguía una silueta en el asiento del conductor. Intenté ignorarlo, aunque con el estómago apretado, y entré rápido a mi apartamento, cerrando con llave tras de mí. El viernes, mi ansiedad se había vuelto constante. Comencé a notar diferentes autos siguiéndome a distancia. Un sedán gris, una camioneta blanca, todos distintos, pero siempre apareciendo en momentos sospechosos. Y cuando intentaba confirmar mis sospechas, desaparecían. Era sutil, pero no cabía duda. Alguien me estaba vigilando. Desesperado, llamé a mi amigo Matt, que trabajaba en seguridad. Le conté todo, desde el primer coche hasta la SUV frente al edificio. Me escuchó en silencio y cuando terminé, me dio una sugerencia que me heló la sangre. Deberías revisar tu auto.
Puede que te hayan puesto un rastreador. Tragué saliva con dificultad. Matt vino esa misma tarde y juntos registramos mi coche minuciosamente, debajo de los asientos, en los guardabarros, bajo el parachoques. Nada. Por un momento me sentí aliviado, hasta que Matt preguntó algo que me dejó helado. ¿Has traído algo nuevo a tu apartamento últimamente? Y entonces lo recordé. Derek, el gabinete. Le conté lo del mueble, algo confundido, pero Matt se detuvo de inmediato y me dijo con voz tensa: ¿y qué tal si colocó algo en lo que tocó o movió? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Recordé cómo Derek había manipulado cada parte del gabinete, abriendo cajones, revisando compartimentos. Entramos al apartamento y empezamos a revisar todo lo que había tocado, y ahí lo encontramos. Un pequeño dispositivo negro, del tamaño de una moneda, pegado con cinta adhesiva en el borde trasero de un cajón de madera que había conservado del gabinete. Ese cajón era desmontable y lo había reutilizado para guardar objetos pequeños. Derek había escondido el rastreador allí durante su inspección minuciosa. Matt lo examinó con cuidado. No había duda, era un rastreador GPS. De pronto todo encajó. Los coches siguiéndome, la sensación constante de ser observado. Derek sabía exactamente dónde estaba, todo el tiempo. Llamamos a la policía de inmediato. Entregamos el dispositivo y explicamos todo. Los agentes se lo tomaron en serio, especialmente cuando les mostré el perfil de Facebook de Derek. Sin embargo, me advirtieron que sería difícil probar sus intenciones sin más evidencia. Días después, el perfil desapareció completamente, como si hubiera previsto que lo descubriríamos. Su nombre, sus fotos, sus mensajes, todo se había esfumado. Pasaron semanas de silencio. La policía no logró localizarlo. Cambié las cerraduras, instalé cámaras, incluso compré un nuevo teléfono. Pero la tranquilidad que tenía antes nunca regresó. Meses después, una tarde cualquiera de martes, llegó un paquete a mi puerta. No tenía remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro solo había una cosa: una de las viejas manijas de bronce del gabinete que le había vendido a Derek, sin nota, sin explicación. Sentí el frío recorrerme todo el cuerpo. Él seguía sabiendo exactamente dónde vivía. Sabía cómo recordarme que aún estaba allí, en algún lugar, observando. La policía nunca encontró pistas, ni rastro alguno de Derek. Solo me quedó una certeza: alguien, en algún lugar, todavía me estaba mirando. Historia 7. Aquella noche planeamos una aventura sencilla. Nada loco, solo una caminata nocturna hasta el pueblo vecino, para poder decir que habíamos hecho algo diferente durante las vacaciones de invierno. El único camino gratuito hasta allí pasaba por un túnel de servicio que corría bajo el puente de la autopista. Cruzar por encima del puente nos parecía demasiado arriesgado. Si algún conductor somnoliento se desviaba del carril, no tendríamos a dónde saltar. Así que optamos por el túnel. Éramos 7: Logan, Carlos, Julián, Dylan, Bobby, Josiah y yo. Nuestros teléfonos estaban casi sin batería, después de haber pasado el día escuchando música. Logan aún tenía un 5%, pero ni su pantalla servía como linterna. En su lugar llevábamos encendedores, encendiendo y apagando pequeñas llamas mientras avanzábamos. Los puntos anaranjados parecían luciérnagas dentro del largo tubo de concreto. A mitad del túnel, noté algo que no debía estar allí. Una figura caminaba delante de Logan, guiándonos entre vigas y pedazos de escombros. Era una persona alta, con un abrigo inflado de color gris. Cada vez que la luz del encendedor rozaba la tela, esta crujía como plástico. Al principio pensé que era Carlos, porque tenía un abrigo parecido, pero podía escuchar su voz detrás de mí, bromeando con Bobby sobre lo resbaladizo del suelo. Nadie dijo nada. Dentro del túnel hacía más frío que afuera, y nuestras respiraciones sonaban como silbidos bajos. Cada vez que pasaba un camión por encima del puente, el túnel gemía.
y quizá por eso no oíamos pasos adicionales. Aún así, podía sentir esa presencia extra, ese instinto de saber que hay un par de ojos más de los que deberían. Cuando alcanzamos la salida, la luz de la luna iluminaba la nieve rugosa. Logan se giró y contó en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego frunció el ceño. No quiero asustar a nadie, pero vi a alguien más caminando frente a mí allá atrás. Una persona completa. ¿Alguno de ustedes fue adelante un rato? Carlos y yo respondimos al mismo tiempo. Nosotros también lo vimos. Julián se rió, creyendo que bromeábamos, pero su sonrisa se borró cuando notó que hablábamos en serio. Según él, Logan, Dylan, Josiah y Bobby habían estado al frente todo el tiempo. Nunca vieron una octava silueta. Eso fue solo el comienzo. Subimos una ladera nevada rumbo al pueblo, con los pies empapados y los dedos entumecidos. Esperábamos encontrar una cafetería abierta o una gasolinera donde calentarnos, pero las calles estaban vacías. Detrás de una tienda de descuentos había varios contenedores metálicos gigantes, y alguien sugirió meternos en uno para protegernos del viento. Bobby encontró una vieja cabeza de hacha, sin mango, toda oxidada, y, como los genios que éramos, tratamos de forzar un candado para abrir uno de los contenedores. Una anciana en un porche al otro lado del callejón nos gritó como una banshee antes de que pudiéramos abrir nada. Salimos corriendo, apretándonos entre el contenedor y una cerca de alambre tan estrecha que nos raspó las mochilas. Salimos a un jardín, cruzamos entre arbustos y cortamos por un pequeño bosque hasta llegar a la escuela secundaria local. El plan era sencillo: usar los enchufes exteriores del comedor para cargar al menos un teléfono y pedir pizza. Pero un guardia de seguridad nocturno nos descubrió justo cuando sus linternas iluminaron nuestras botas. Ustedes!, gritó. Salimos disparados. Logan saltó la primera cerca como un atleta olímpico, moviendo los brazos tan rápido que Dylan gritó entre risas. Parece un vaquero de caricatura. Aún escapando, no podíamos dejar de reír, pero en la segunda cerca dejé caer mi teléfono. Bobby, todavía con el trozo de hacha en la mano, se detuvo a ayudarme a buscarlo entre la nieve que nos llegaba a las rodillas. Ese retraso nos costó caro. Cuando alcanzamos la línea de árboles, los demás ya habían desaparecido. Seguimos sus huellas hasta un camino estrecho y luego hasta una vereda iluminada solo por la luz de la luna entre las nubes. El sendero terminaba junto a un pequeño cobertizo de mantenimiento, solitario, al borde del bosque. A través de las ventanas se filtraba una luz amarillenta y vieja. Logan, Josiah y Dylan se quedaron cerca de los árboles, mientras Julián, Bobby, Carlos y yo nos acercamos sigilosamente por el sendero. Al rodear el cobertizo, una enorme figura canina, o eso pensamos que era, apareció junto a la puerta. Su lomo llegaba a la altura de mi cintura. Grité: ¡Un perro! ¡Un perro enorme! Julián intentó girar, pero resbaló y cayó de lado, deslizándose como un jugador de béisbol robando base. Empezamos a reír, hasta que vi su rostro. Su expresión cambió, los ojos abiertos de par en par, el color huyendo de su piel. Sin decir palabras, se levantó de un salto y salió corriendo por el sendero, más rápido de lo que lo había visto moverse jamás, levantando una nube de nieve tras sus pasos. Intenté bromear. Tranquilo, todavía tenemos un hacha, pero no terminé la frase, porque Logan y los demás salieron corriendo hacia el bosque sin explicación alguna. El instinto nos tomó por completo. Cada uno corrió en dirección distinta, las ramas azotándonos los brazos, el sendero desapareciendo en la oscuridad. La luz pálida de la luna apenas nos ayudaba a distinguir el suelo. De alguna forma nos reencontramos frente a la entrada del mismo túnel por el que habíamos cruzado horas antes. Las baterías estaban completamente agotadas. Solo Dylan tenía 2 encendedores medio vacíos. Los encendió y los dejó parpadeando sobre una baranda de concreto que cubría una compuerta de servicio. No nos dimos cuenta de eso hasta que ya habíamos avanzado bastante dentro del túnel. Dejé un poco de luz al inicio, dijo Dylan, para encontrar la salida más fácil. Logan se detuvo en seco.
¿Qué dijiste? Que dejé los encendedores prendidos. La voz de Logan retumbó en las paredes. Estás loco. En un túnel cerrado puede acumularse gas. Una chispa y salimos volando. El miedo corrió por mis venas más rápido que cualquier guardia. Echamos a correr, saltando sobre las mismas vigas y trozos de metal que habíamos visto antes. Cuando por fin emergimos al aire frío, jadeando, nadie habló. Solo escuchábamos nuestros propios latidos. De regreso en casa de Logan, con los zapatos descongelándose junto al calefactor, el cuarto se sentía demasiado pequeño para tantas preguntas. Julián temblaba tanto que sus dientes castañeaban. No podía explicar lo que había visto junto al cobertizo. Logan habló por todos. Describió la figura del túnel y la cosa enorme, no del todo perro, afuera del edificio. Dylan y yo lo respaldamos. Bobby, Carlos y Josiah admitieron que no vieron claramente la figura, pero sí oyeron pasos que no coincidían con los nuestros. Tratamos de dormir, pero cada crujido del piso sonaba como nieve quebrándose bajo patas pesadas, o como un octavo paso siguiéndonos en la oscuridad. Un año después, verano de 2024, la curiosidad venció al sentido común. La nieve había desaparecido y los días eran largos, así que parecía seguro volver. Solo fuimos 4: Julián, Bobby, Carlos y yo. El sendero del bosque lucía normal, sin huellas raras ni ramas rotas. El sol doraba las hojas y todo parecía inofensivo. El cobertizo, sin embargo, era otro. Nuevo revestimiento, techo renovado, ventanas limpias sin condensación. El aire alrededor era completamente normal. Dimos una vuelta despacio. No había cadenas, marcas, ni señales de un animal grande. Todo era ordinario, pero mientras me quedaba allí, de pie sobre la hierba cálida, el vello de mi nuca se erizó, igual que aquella noche en el túnel. No porque alguien nos mirara, sino porque la memoria puede pesar más que el momento vivido. En mi mente, escuché la voz de Logan tan clara como si me hablara al oído. Bro, eso no era un perro. Y de pronto el invierno volvió de golpe a mi cabeza. La octava sombra, el guardia corriendo, el peso oxidado del hacha en la mano de Bobby, el chisporroteo de los encendedores en el aire viciado. Puede que el cobertizo fuera nuevo y el sendero estuviera limpio, pero aquella noche, lo que caminó con nosotros sigue viviendo dentro de mí, inquilino eterno, paseando y contando. 7, 8, 7 otra vez. No sé qué nos llevó a ese túnel, ni qué se agazapaba fuera del cobertizo. Quizás solo era el miedo adoptando formas humanas, o quizás algo que disfruta caminar entre chicos descuidados que creen que una aventura es solo una historia más para contar. De cualquier forma, hoy, cuando enciendo un encendedor, la pequeña llama ya no me parece cálida. Se siente como una señal de advertencia en la oscuridad, recordándome que hay misterios que te siguen a casa, incluso cuando la nieve se derrite y el cobertizo estrena pintura nueva.